tenemos. Vamos a agregar una nueva clase al prop compiler. Ahí está, agregamos nueva clase. ¿Qué sería el árbol? Que sería el tree-viewer, ¿verdad? Que sería la clase C prop tree viewer. Constructor del árbol proposicional. ¿Sale? Ahí está, muy simple. Sin destructor, El destructor es tan sencillo que no ocupa tanta violencia. Bien. ¿Incluimos a Alexa en la mesa? No, es independiente, es otro engranaje. Bien, para empezar necesitamos definir nuestra estructura de tipo nodo. Entonces sería struct, ¿verdad? Prop node, ahí está. Nodo proposicional, ¿verdad? El nodo proposicional pues tiene un tipo enum, ¿verdad? ¿Qué tipos son? Átomo, if, and, or, not. ¿Se fijan? Son todos los tipos de átomos que vamos a poder crear. Digo, todos los tipos de nodos que vamos a poder crear del árbol sintáctico. If and only if, ¿verdad? If, así se escribe. Ahí está. Atom, if, and, or, not, if. Y son muy útiles los nodos de tipo false y tipo true, pero no se pueden definir así, ¿sale? Vamos a definirlo. Vamos a definir el nodo ¿T y F? T y F. Ahí está. True and false. Para T dar y F. directamente a voltaje y directamente a tierra. Directamente, es como VCC y GND, ¿verdad? Los nodos que ya te dan alimentación son los nodos fuente. Estamos haciendo un diagrama electrónico. No, pues para poner las literales, pero nosotros podemos entender unos y ceros. Ahora depende de cómo lo conectes, ¿no? El átomo, ¿a qué lo conectas? ¿A true? ¿O lo conectas a false? ¿Qué estímulo le das? Ya le das una evaluación, ¿verdad? Ya arreglaste muchísimos problemas. ¿Sale? ¿No podríamos poner T y F al inicio? De hecho, sí. ¿Para que Parte F sea del 0? árbol sintáctico. Parte del árbol sintáctico es que esos dos nodos ya estén preregistrados antes de comenzar el árbol. O sea, el nodo letra 0 correspondería a falso y el nodo 1, adivinen quién es. Cierto. True. O sea, aprovecha los índices, ¿no? Sí, para aprovechar también los 0 valores. es false y 1 es true. O sea, todos los árboles sintácticos al menos incluyen a true y a false. Se acabó. Lo demás es todo el resto del árbol, ¿verdad? Ahí está. ¿Podemos usarlos también en numera de ese orden? Sí, todo. Bien, entonces ya tenemos atom, if, and, or, not, if. ¿Qué más me falta? Ya está. Son los proposicionales, ¿verdad? Pues sí. Bien. Entonces sería de tipo no de type, tipo de nodo, ¿verdad? Te fijas, ya no son componentes léxicos. No confundir con lexo. Aquí son nodos sintácticos. Para empezar, son distintos, ¿verdad? Lo que hay aquí. Un identificador se entiende como átomo, o un operador se puede descomponer en quién. En if, and, or, not if. ¿Sale? Eso son cosas muy diferentes. Ahí está. Primer dato ya lo complementé. El tipo. ¿Qué sigue? Int, porque hay con signo, ¿verdad? Sería left, e int sería right. Izquierdo y derecho del nodo tipo. ¿Sale? Ahí está.
Entonces aquí puse una nota, ¿verdad? En realidad significa una entrada a la tabla de símbolos cuando el tipo es igual a atom, ¿verdad? Vamos para que no se nos olvide que estamos reutilizando a left para este caso especial, ¿sale? Perfecto. Ahí está. ¿Pues qué crees? Un árbol. Es problema. Es que ya ves que se configura el público y agregarlo de texto y le puse el comentario público no puedo nada. Yo iba a momento en mi vida en que todas mis conversaciones ponía punto y coma al final. Después de eso fui al Go. Ahí está. Voy a hacer un poquito pequeña letra para que quepa todo. Ahí estamos. Está bien fácil construir algo de eso. Está bien, papa. Más calmado. Bien, empezamos con lo primero. Incluía vector. Voy a necesitar a mapa también. Porque hay un mapa asociativo, ¿se acuerdan? La tabla de símbolos. Una vez. ¿Se fijan? Más porque no nos permite Que no acepte duplicados. duplicados. Más porque no nos acepta duplicados, es correcto. Si es posible incluir, lo incluye, y si no, Incluye, regresa. si no, de hecho te regresa pero no inserta. Sí regresa pero no inserta. Ah, si le haces el include, si te ¿Haces regresa. sin insert? ¿Insert? Y como ya existe, primero busca, ya existe, simplemente regresa. No te No se marca ocupa, error. no se ocupa hacer un proceso para comprobar. Internamente si invocas insert, no, pero lo puedes verificar antes con fan. Primero preguntas, ¿está? Y si no, insert. Insert no acepta duplicados. Sí lo hace, pero no modifica el dato anterior. Y no regresa el No puntero. regresa ese. No, pero me refiero a que regresa ¿El el puntero. iterador? Sí. El iterador. Entonces el insert regresa al iterador. Exactamente. Entonces yo podría hacer un auto Comparado, A sí, igual existe. a mi mapa asociativo punto insert. Sí, pero no sé para qué lo quisieras. Para saber dónde está. Nada más. Si lo quieres modificar o leer después, pero no creo que te sirva de mucho. Pero para regresar, No, para saber que creo que existe. podemos regresar el valor, el iterador que tiene la tabla de símbolos. Es lo que hacemos, insertamos en la tabla de símbolos, nos regresa el iterador y lo ponemos en el left de nuestro átomo, que es el proceso que queremos. Ándale, por ahí va. Ya te me adelantaste tantito, pero por ahí va, efectivamente. Por ahí va. Muy bien. Entonces, de manera protected, para que nadie esté dando lata, ¿sale? Entonces sería vector, ahí está, prop node, ¿verdad? Sería un vector de esas cosas, de esas estructuras. He hecho una tabla, ¿se fijaron? Automáticamente. Y ese se llama, adivinen quién. Este es el árbol. Sí. Así de fácil es hacer el árbol. La tabla de símbolos es muy importante. ¿No? Va a ser un mapa, ¿verdad? Porque a partir de la cadena necesito saber si ya fue registrado. Y si fue registrado, dime en dónde está registrado en el árbol. Te digan, necesito dos mapas. Uno que me ayude a corroborar si ya lo inserté. Y otro que me diga en dónde está precargado en la tabla del árbol. Porque si no, ¿cómo reutilizo? ¿Se acuerdan las líneas rojas que puse? Las líneas rojas deben de consultar a la entrada previa. Si es que aparece una ocurrencia. ¿Sí o no? Entonces necesito esa posibilidad de buscar. Entonces sería map de quién? Pues de entero. ¿A qué? Primero de string a entero, ¿verdad? Ahí está. Y también incluimos eso. Exactamente. Aquí no he terminado, aquí sería, M sería en este caso de symbol to entry, ¿verdad? De símbolo a entrada. Symbol to entry, ¿verdad? De aquí sería map, ¿verdad? Int, ¿verdad? To string. Sería M. Aquí sería, ¿verdad?
es entry, es al revés, pues, no es al revés. Si pudiera. Sí, entry to sample. Sí puede. ¿Cómo que no? Bien, este me ayuda a verificar que si ya existe el átomo, sé dónde fue registrado, en el árbol. ¿Y esta para qué es? Dada la entrada, ¿verdad? En el árbol, saber qué símbolo era. ¿Sale? Para eso me va a servir. ¿Sale? Y esto lo vamos a insertar juntas. Los vamos a modificar juntos. Actualizar, ¿verdad? Entry, de hecho, sí, entry to sample. Ahí está. Okay. Muy bien. Entonces vamos a actualizarlos. Ya está nuestra, todo esto sería la tabla de símbolos. Y esto sería el árbol sintáctico. Nada más. ¿Sale? Entonces, empezamos la construcción. Entonces sería int atom string str atom, ¿verdad? Dame el nombre del átomo y te devuelvo un entry, ¿verdad? ¿Sí se fijaron? Me devuelve el entero con la entrada en la tabla sintáctica, ¿verdad? Si existe, te regresa el que ya existía. Si no, te regresa el nuevo. Pero siempre regresa una localidad en la tabla del árbol. ¿Te digo? Siguiente. Para hacer, ejemplo, el AND, ¿qué requieres? Dos entradas existentes, ¿sí o no? Int, necesitas el lado izquierdo y necesitas para construirlo el derecho. Right. La subexpresión de la izquierda con la subexpresión de la derecha. Ahí está. Y te regresa el nuevo entry, ¿verdad? Luego sería OR. Pues lo mismo, es binaria. Le tienes que dar left y le tienes que dar right. ¿No vamos a poner prefijos? No. Luego, ¿cuál sería? El if, ¿verdad? In left, in right. Luego, ¿cuál seguiría? El if, ¿verdad? In left, in right. Luego sería el not, que es la única operación unaria. ¿Sale? ¿Sería right? Nada más, puede ser right o left, escogen. Right, ¿no? Hecho. Para que left sean nuestros átomos y right nuestros negaciones. Perfecto. Ya dijeron. El semestre pasado escogieron la izquierda. No hay ningún Para problema. quitarle tantas tareas a... Exactamente, está bien. Haces bien en delegar. Pero hay que escoger una y todos quedar de acuerdo. ¿Están Porque de a la acuerdo? derecha van a quedar las negaciones. ¿Sale? Ahí está. Me agrada. ¿Están de acuerdo? Si no, me lo pueden... No, sí. Ok. Derecho está bien. Está perfecto. Me da igual, es simétrica. Perfecto. Atom, and, or, if, not. ¿Cuál más me faltó? ¿Ya? Pues ya de los que tenemos ya solo faltaría el false o true, pero ya Esos tienen valor vienen, 1 y ya 0. vienen construidas. Ya vienen interconstruidas. Muy bien. Ok, empezamos con los átomos. ¿Comenzamos con los átomos? Son los más difíciles. En serio, son los más difíciles. Sí, porque tenemos que saber si son átomos, ver si están en la tabla, si no están en la tabla, agregarlos. Es correcto. Entonces empiezo, ¿verdad? Auto IT. Voy a verificar dónde está, ¿verdad? Entonces M, symbol to entry. ¿Se fijan? Voy a buscar a quién. A str atom, ¿verdad? Punto find. Busca la clave str atom, a ver si está. ¿Sale?
si idware, ¿verdad? Es distinto de inbox single entry punto end. Si no llegaste al final de él, pues lo encontraste, ya no necesitas crear un duplicado, ¿verdad? Es el caso más simple, que ya exista. Simplemente return ¿qué? Return itware second. Dime dónde está en la tabla. ¿Se fijan? Ese es el caso simple. La bronca viene a continuación, en el else. Si no está, hay que registrarlo, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, comenzamos. ¿Vale? Entonces, aquí lo vamos a registrar como no puedes existir, de hecho. Entonces sería ¿cuál sería? Pues tengo que crear la nueva entrada, es un hecho. Entonces sería node prop node, ahí está, el nuevo nodo recién creado, node.quién, ¿de qué tipo es? Ahí está, debe ser de tipo prop node atom, ¿verdad? Ya lo estoy inicializando. Es más, podemos hacer esto directamente aquí, ¿verdad? Igual a prop node atom, más rápido. Y luego hay que registrarlo, ¿sí o no? Aquí falta un registro, ¿sale? ¿En dónde está? En la tabla, en la tabla de entradas, ¿no? Entonces sería muy sencillo. Debo de registrarlo. Entonces sería m entry to symbol, ahí está, punto insert, ¿verdad? Entonces está bien fácil. Make pair, haz el par, m entry symbol, punto size. ¿Por qué? Porque si es el primero, sería el 0. ¿Verdad? Exactamente. No, el 6 Luego se varía, agrega, daría 6 0. varía, siempre agrega al final, ¿verdad? Es como un arreglo, 1, 2, 3, 4, 5, es como lo que estamos haciendo, 1, 2, 3, ¿se fijan? 0, 1, 2, 3. Si está vacío, size dice 0. Dice 0, pues es la primera, ¿sí? Es la primera entrada. O sea, lo uso como generador de claves, ¿sí se fijan? El tamaño del contenedor lo uso para generar la clave. Siempre va a ser la clave siguiente. Y siempre va a incrementar, porque se supone que no existe, va a ser insertado, ¿verdad? Entonces lo puedo usar como clave. ¿A quién voy a insertar? A str atom, ¿verdad? El nuevo nombre. Ahí está. ¿Qué tal? Ya lo logré, ¿sale? Entonces lo busco, ¿verdad? Ahí está. Es más, para que quede más claro, lo separo. De esta n symbol index con ese str atom, y aquí ¿qué creen que coloco? Pues n symbol index, ¿no? ¿Ya ven para qué lo usé? Porque ya no puedo usar size, porque una vez insertado el tamaño aumentó, ¿sale? Entonces ya es obsoleto el nuevo índice, ¿verdad? Con esto conservo el último índice que entró, y el tercero es -1, ¿verdad?
Si se trata de un átomo, el de la derecha siempre debe ser menos 1. Nos falta cargar el otro mapa. Nos falta agregar el otro mapa. Ya podemos hacerlo, ¿eh? Pero después de agregar, ¿quién? Este nodo, ¿sí o no? Solo hasta que conozco su posición. Como va a ser el último que ha sido agregado, entonces sería n symbol entry, ¿verdad? La entrada en el árbol sería am quién, 3.size, ¿verdad? En el que te hayas quedado, porque ahí va a ser su nueva posición. ¿Sale? Entonces, ¿qué seguiría? Insertarlo, ¿verdad? Eso es pushback, ¿sí o no? Porque es vector, no existe el insert. Entonces sería m3 punto qué, pushback al final, ¿verdad? Insertamos a quién, pues a node. Y por último, m symbol to entry, ¿verdad? Ya se conoce, ¿verdad? Punto insert make pair, ahí está. ¿Quién con quién? Efectivamente, str atom con n symbol entry, ¿verdad? Correcto. Ya sé dónde está. Cuando me den el átomo, si existe, ya sé dónde buscarlo. En el árbol. En putiza. ¿Se fijan? En tiempo logarítmico. ¿Sale? Nuestro compilador vuela como el de C. Así de rápido va a ser. Y aún más. ¿Sale? No competirías contra C. No competiría contra 100 cabrones, ¿no? Entre más o menos el compilador de C los encargan 5 a 10 personas en Microsoft. Nada más el puro compilador. No pueden ser muchos, no son equipos grandes. O sea, el puro compilador 5 personas se encargan en ello. Es un proyecto delicado, ¿sale? De principios. Ya entienden por qué, ¿verdad? Entonces, string atom, n symbol entry, aquí me falta algo.